Hola amigos, sean bienvenidos a su curso de Historia del Perú. Mi nombre es Gianfranco Pomiano y el día de hoy hablaremos sobre la civilización más antigua de América, Caral. Pero antes veamos, ¿qué es una civilización? Es el término que se designa a las sociedades que han desarrollado formas complejas de organización social, política, económica y religiosa. Esta expresión surgió a partir de la experiencia histórica del Viejo Mundo. Hablamos de los continentes de África, Asia y Europa. Inicialmente, para considerar una civilización como tal, tenía que haber desarrollado una escritura y haber inventado herramientas que facilitaran las tareas, como por ejemplo la rueda. Sin embargo, esto fue replanteado debido a que las sociedades andinas tuvieron características distintas a la del resto del mundo, pero que de igual forma alcanzaron un alto nivel de desarrollo y una identidad propia, haciéndolos únicos en la historia. Las primeras civilizaciones en el mundo. La civilización Caral es una de las más antiguas del planeta, desarrollada casi simultáneamente con las de Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica, formando así uno de los 6 focos civilizatorios reconocidos mundialmente, a diferencia de las civilizaciones del Viejo Mundo, que intercambiaban entre ellas bienes, conocimientos y experiencias. Caral logró un avance sin precedentes en América y en completo aislamiento de sus contemporáneos del Viejo Mundo. Caral fue el principal centro administrativo, religioso y con buena articulación comercial, ubicado a lo largo del valle del río Supe, provincia de Barranca, a 182 kilómetros del norte de Lima, en la costa norte central del Perú. En 1994 iniciaron las investigaciones en Caral, encabezado por la arqueóloga peruana, la doctora Ruth Shadi Solís, directora de la zona arqueológica de Caral. Esta sociedad surgió en el Arcaico tardío o superior, llegando hasta el formativo inicial, aún en la época precerámica, aproximadamente entre los años 3000 y 1800 a.C. Este hallazgo arqueológico cambió nuestra historia porque Caral pasó a ser la cultura matriz del Perú. Caral fue una civilización que impactó en los procesos culturales del mundo andino debido a su sistema de organización económica, social, política y religiosa, y también a sus avanzados conocimientos en astronomía e ingeniería que mejoraron sus condiciones de vida. Es considerada como la primera ciudad de América, ya que destacó en el valle del río Supe por su organización, extensión y diversidad de edificios. También es considerada ciudad porque fue diseñada con calles y plazas. Sus pobladores estaban organizados de forma jerárquica y cumplían distintas funciones. Además, funcionaba como un núcleo rodeado de otros poblados menores. En América no existen testimonios más antiguos que muestren conjuntos de edificios monumentales con distintas funciones ceremoniales y administrativas. ¿Cómo era Caral? Caral se divide en 2 partes. La mitad alta se ubica hacia el norte y la mitad baja hacia el sur. Ambas poseen un edificio principal de mayores dimensiones que el resto y tienen una plaza circular. El edificio de la mitad norte, llamado Templo Piramidal Mayor, es el más grande de todo el complejo y el más importante. Mide aproximadamente 170 metros de largo y 19 metros de altura. En la mitad sur se encuentra el Templo del Anfiteatro, que destaca por el diámetro de su plaza circular. Construcciones antisísmicas con shikras. Los antiguos constructores de Caral, y especialmente los de la costa peruana, donde hay mayor actividad sísmica, tuvieron que luchar para proteger sus construcciones piramidales de los frecuentes temblores o terremotos que les causaban muertes y pérdidas materiales. Para ello, emplearon la técnica antisísmica de las shikras. Estas eran bolsas hechas con fibra vegetal que generalmente contenían rocas de diferentes tamaños y servían para rellenar las plataformas de los templos y así dar estabilidad a los muros que se levantaban. Organización social y política. La organización social de Caral fue jerárquica y se caracterizó por la división de trabajo, donde la clase dirigente, el curaca y los sacerdotes se encargaban de la conducción política y religiosa de la población. Además, se encargaban de resolver los problemas como la administración del agua y el comercio para facilitar los vínculos entre las comunidades. Debajo de la clase dirigente estaban los ayllus, que eran las comunidades familiares, que asumían las tareas como la pesca, artesanía, producción de alimentos, construcción, agricultura, entre otros. A pesar de ser un estado teocrático,
el Estado no tuvo una hegemonía sobre la sociedad, sino que coordinaba con las autoridades civiles. Las esculturas encontradas en Caral no representaban enfrentamientos, combates o personajes armados. Tampoco se han encontrado armas ni ciudades amuralladas o fortificadas que indiquen una necesidad de defenderse de eventuales ataques. Esto hace suponer que Caral fue una sociedad pacífica. Según la arqueóloga Ruth Shady, la civilización Caral creó el quipu, que fue un sistema de registro que se mantuvo hasta la época inca y que consiste en las codificaciones muy especiales a través de cuerdas o nudos de uno o varios colores. También menciona que el idioma de Caral fue el quechua, una lengua que perduró y fue ampliamente difundida hasta la época inca. ¿Cuál fue el rol de la mujer en la primera civilización de América? Los hallazgos arqueológicos realizados en los centros urbanos de Caral demuestran que las mujeres cumplieron roles fundamentales porque tuvieron acceso a funciones relevantes en los ámbitos familiares, económicos, sociopolíticos y religiosos. Mujeres y varones gozaban del mismo respeto, se dividían el trabajo y comprendieron que cada uno podía dar soluciones. Por eso las mujeres podían tener posiciones sociales altas, y esto se dio hasta en la época inca. En la ciudad pesquera de Áspero se encontró uno de los más importantes entierros, la Dama de los Cuatro Tupus, que fue enterrada en el edificio piramidal denominado Huaca de los Ídolos, uno de los más destacados del sitio arqueológico. Llevaba prendas indicadoras de su alto estatus y habría tenido entre 40 a 50 años. Estuvo envuelta en tejidos de algodón y esterías de junco. La ideología y el rol de la religión. Caral era considerada una ciudad sagrada por la abundante presencia de fogones en los templos y viviendas, que posiblemente hayan sido usados para los rituales de ofrenda, compuestas sobre todo por alimentos. Estos rituales se realizaban en lo alto de los edificios piramidales. Además, eran acompañados de música, cantos y bailes en las partes bajas de los templos. La clase dirigente de Caral reforzó su poder y control social con estas prácticas ceremoniales y rituales. La religión era un instrumento de gran efectividad que aseguraba el poder político, la jerarquía y el orden social. La sociedad participaba en las ceremonias calendarizadas por las autoridades y trabajaba para servir a los dioses y a las autoridades que los representaban ante ellos. Flautas e instrumentos. Se han descubierto varios instrumentos musicales de viento como cornetas, flautas traversas y silbatos, probablemente usados en los rituales. El hallazgo más conocido es el conjunto de 32 flautas hechas con huesos de pelícano y cóndor, y tienen diseños de monos, felinos, serpientes, águilas, cóndores y figura humana. Ausencia de cerámica. La población de Caral no disponía de cerámica, que era un barro cocido a altas temperaturas, pero utilizaban otros materiales para elaborar sus recipientes, como por ejemplo, sus cucharas eran talladas en madera, sus platos se hacían de piedra y sus canastas se elaboraban con fibras de junco. Aspecto económico de Caral. Caral basó su economía en la agricultura, la pesca y un intercambio permanente de productos. Debido a su ubicación estratégica, tuvieron contacto con otros valles de la región, favoreciendo a Caral en la realización de trueques, con los asentamientos costeros como Áspero y Bichama, que ofrecían productos como pescados y mariscos. También buscaron acceder a productos de cultivo y pastoreo que se traían de los asentamientos de la sierra y la selva. Además, realizaron intercambio a largas distancias al obtener conchas Spondylus provenientes de Tumbes y Ecuador, y el mineral de sodalita proveniente del sur del Perú y Bolivia. Esto demuestra que los Caral se relacionaron con otras culturas muy alejadas geográficamente. La pesca fue la actividad central en la economía de Caral. La riqueza marina fue esencial para el desarrollo de la sociedad, ya que les proveía alimentos con muchas proteínas para toda la población. Los productos obtenidos del mar fueron los siguientes: la anchoveta, la sardina, jurel, pejerrey, bonito, cabinza, entre otros. La agricultura en el Valle Supe benefició a los pobladores porque les permitió obtener fibras de algodón en gran escala y otros productos en cantidades mayores a las necesidades de su consumo, que fueron destinadas al comercio. Esto también se dio gracias a que construyeron canales de riego, logrando conducir el agua del río hacia los campos de cultivo y zonas secas. Las plantas cultivadas fueron el algodón, la papa, lúcuma, palta, maíz, payar, maní, camote, entre otros.
Abandono de la ciudad de Caral. Se desconoce de forma exacta las razones, pero existen hipótesis de que aparentemente fueron varios fenómenos naturales que rompieron el equilibrio en el valle de Supe, haciendo que los pobladores tuvieran que trasladarse a otras zonas y abandonar Caral después de varios siglos de ocupación. Las hipótesis más aceptadas hablan de una sequía, fuertes terremotos y un gran fenómeno del Niño. Estos fenómenos naturales habrían afectado la producción, haciendo que la economía colapsara, obligando a la población a movilizarse y ocupar nuevos espacios. A pesar de su armoniosa relación con la naturaleza, Caral sucumbió a un duro cambio climático, catastrófico por sus efectos. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Mi nombre es Gianfranco Pomiano y los veo en un próximo video.